Bueno, y ahora hablando un poco de lo que es la desinfección de alto nivel, que habíamos hablado que son para el instrumental de alto riesgo, se aplica a instrumental semicrítico que entra en contacto con mucosas o piel no intacta, como habíamos hablado, pero no penetra los tejidos estériles. Por ejemplo, hablamos ahí del endoscopio, endoscopio, ¿verdad? Los agentes químicos comunes, ¿verdad? Que vamos a estar utilizando son el glutaraldehído, que es potente pero es tóxico. Requiere, ¿verdad?, de que haya buena ventilación porque se generan vapores, ¿verdad?, que pueden ser perjudiciales para tanto el paciente como también la persona que está manipulando ese químico. También tenemos el OPA, que es el ortotalaldehído, perdón, que es más rápido, menos irritante, pero obviamente es mucho más caro y mancha también los tejidos, muy parecido a lo que es el hipoclorito, ¿verdad? Que mancha también bastante lo que es que mancha también bastante lo que es los tejidos en sí. Luego está el peróxido de hidrógeno al 7,5, que es el agua oxigenada, que es menos tóxico, es mucho más amigable, ya sea con el medio ambiente como también con la persona que está manipulando, ¿verdad? Esa sustancia. ¿Y cuál es la consideración, verdad? Que todos requieren tiempos de contacto específicos y un enjuague riguroso para evitar justamente que sea tóxico, ¿verdad?, a la hora de utilizarlo con un paciente, ¿no? Utilizar ese instrumento con algún tipo de paciente. Los métodos de esterilización, ¿verdad? Las generalidades. Hay distintas categorías de esterilización, distintos tipos. Está el tipo uno, bloque uno, que es con alta temperatura, que es con calor. El método, el principal y el que más se utiliza en todas partes es el calor húmedo, que es el autoclave, que el principio es la desnaturalización y coagulación de proteínas celulares para poder así eliminar todo tipo de microorganismos, y su uso es el instrumental de metal, textiles, vidrios. Eso se puede utilizar en cualquier instrumento que sea termoresistente. O sea, nosotros no podemos colocar un vidrio que no sea apto, o sea, le llamamos Pirex, que no sea de Pirex, un vidrio de Pirex, no podemos meter en un autoclave. ¿Por qué? Porque va a terminar rompiéndose, ¿verdad? Pero un vidrio que es resistente o es termoresistente sí vamos a poder utilizar. Luego está el bloque 2, el tipo 2, que es baja temperatura. Los métodos son el óxido de etileno, plasma de peróxido de hidrógeno, el formaldehído también. El principio son reacciones químicas de alquilación o radicales libres. Eso hace, o la formación de estos alquilos o de estos radicales libres, lo que va a hacer es que se desnaturalice y se mueran así los microorganismos. Se utiliza también en materiales termosensibles, plásticos, inclusive en equipos electrónicos, solamente que es muchísimo más caro y casi no se utiliza acá en Paraguay, al menos en lugares públicos, al menos no se utiliza. La esterilización por calor húmedo es el autoclave en sí, es el que se utiliza en casi todos los lugares, es el estándar de oro. El mecanismo, ¿qué es lo que hace? Se usa vapor de agua saturado a una alta presión y a una alta temperatura. Ese calor del vapor es un agente esterilizante muy eficaz, hacer que todo muera prácticamente. Las ventajas que tiene este tipo de esterilización: es eficaz y es confiable, es el método más seguro, es económico y no tóxico en comparación a los otros, porque no es tampoco tan barato comprar un autoclave. No sé cuánto va a estar un autoclave, pero no creo que sea barato. Solamente utiliza agua, ¿verdad?, para que pueda funcionar. Y los parámetros típicos: 121 grados Celsius por 15 PSI, que son libras por pulgada cuadrada, que es la unidad de medida de presión que se utiliza, por 30 minutos, o 134 grados Celsius a 30 PSI por 3 o 4
minutos, que es un ciclo rápido, un ciclo flash, ¿verdad? En el caso que haya mucho material, ¿verdad? Que se tenga que esterilizar y estén, no cuenten con autoclaves, ¿verdad? Para poder realizar, ¿verdad? Un ratito. Entonces el que más se utiliza es el autoclave, que más van a utilizar y el que más van a encontrar, vayan donde vayan, ya sea un hospital grande, una clínica, un laboratorio pequeño, siempre van a encontrar un autoclave. La esterilización por bajas temperaturas, habíamos hablado que es el óxido de etileno, uno de los que se usa. El mecanismo es, se utiliza un gas, un potente agente alquilante que interfiere con el metabolismo y la reproducción de los microorganismos, lo que hace que disminuyan en cantidad y que vayan muriendo. Es ideal para el instrumental que se daña con el calor y la humedad porque este utiliza bajas temperaturas, a lo contrario que es el, el autoclave. Los riesgos y consideraciones: es carcinógeno y explosivo y requiere manejo y ventilación estricto. O sea, requiere también un manejo por un personal mucho más capacitado, ¿verdad? Para realizar, justamente por el riesgo que conlleva, ¿verdad? Y justamente por eso no se utiliza tampoco tanto acá, ¿verdad? Es demasiado el riesgo, siendo que se puede utilizar otro método que es igual o mejor inclusive en efectividad, y mucho más rentable en todo sentido. Esterilización por bajas temperaturas, plasma de hidrógeno, de peróxido de hidrógeno, perdón, es el método de baja temperatura 2. Utiliza H2O2, que es el peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, en estado de plasma. El estado de plasma es el cuarto estado de la materia. Sabemos los estados de la materia, los tradicionales, los que nosotros siempre aprendimos. Es el estado sólido, líquido, gaseoso, y el plasma ya es el estado gaseoso evolucionado otra vez. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el estado sólido, las moléculas están muy juntas, por eso se genera esa compactación y tienen esa dureza. En el estado líquido ya están un poco más separadas las moléculas, entonces tienen esa fluidez. En el estado gaseoso están mucho más separadas las moléculas, por eso tienen esa forma, ¿verdad? Ese estado, ¿verdad? Se forman un gas, y el plasma es otra vez un gas mucho más separado otra vez porque se generan cargas eléctricas. ¿Y por qué se generan cargas eléctricas? Porque las moléculas en sí del gas están ya demasiado separadas que forman cargas, ya sea positivas o negativas. Sin embargo, en el estado gaseoso, las cargas o la carga en sí, ¿verdad? Del gas es neutra, o sea, no tiene ni carga positiva ni negativa. El estado gaseoso, por ejemplo, no es conductor de electricidad, pero un gas, o sea, si nosotros vemos algo gaseoso o vemos un vapor o algo y conduce la electricidad, estamos hablando ya de una sustancia que está en el estado de plasma. Las ventajas: el ciclo rápido, típicamente es menos de una hora, no es tóxico. Y las limitaciones: la penetración limitada, es sensible a lúmenes a ciclos largos y estrechos. Y el costo, obviamente, del equipo y de los consumibles van a ser muchísimo más caros. Prácticamente no se utiliza acá. Otros métodos: el formaldehído. A la alternativa del formaldehído, la radiación. El formaldehído o vapor a baja temperatura es el uso similar al óxido de etileno, que se utilizan para materiales termosensibles,
para materiales que no se pueden exponer al calor. La limitación que tiene es la toxicidad y menor penetración que el óxido de etileno. Y la radiación ionizante, gamma o haz de electrones, exclusivamente a nivel industrial. Entonces, si trabajan en una industria, posiblemente puedan llegar a ver un equipo, ¿verdad? Si es que no trabajan en ningún tipo de industria, lo más probable es que no, porque son equipos exageradamente caros. eh, y no reditúa, ¿verdad? No reditúa en el sentido de que con el autoclave, con un autoclave, nosotros, y utilizando netamente agua, nosotros estamos pudiendo o podemos obtener el resultado que nos va a dar también lo que es una radiación ionizante. El control de procesos, de la esterilización, la triada de la verificación para verificar que realmente está estéril, ¿verdad? Lo que es lo que nosotros o estamos realizando el proceso de la esterilización. El punto uno son los indicadores físicos, el punto dos los indicadores químicos, el punto tres los indicadores biológicos. Cuando nosotros hablamos de indicadores físicos, vamos a hablar de lo que es el monitoreo del equipo en sí, ¿verdad? Que nosotros estamos utilizando. Ahí estamos hablando de los tiempos, de la temperatura, de la presión, de la concentración del agente químico en el caso de que sea ya sea óxido de etileno o peróxido de hidrógeno, o sea, todo eso nosotros tenemos que verificar, ¿verdad? Un medir, ¿verdad? Para que podamos decir que estamos realizando un proceso correcto. Si nosotros estamos utilizando el tiempo correcto, la temperatura correcta, la presión correcta en el caso del autoclave, y en el caso de que sea ya sea óxido de etileno, formaldehído, peróxido de hidrógeno, la concentración del agente químico que se recomienda, bueno, estamos ya asegurando ese primer paso. Luego tenemos el paso 2, que son los indicadores químicos. Cuando hablamos de indicadores químicos, nosotros tenemos que tener en cuenta ya los reactivos en sí que nosotros estamos utilizando, en el caso del agua, en el caso del óxido de etileno, el peróxido, el formaldehído. Siempre nosotros tenemos que verificar la sustancia que estamos utilizando y ver, ¿verdad? Si hay algún tipo de cambio, ¿verdad? Ya sea del color, de la consistencia o vemos partículas suspendidas dentro de lo que es esa sustancia. O sea, todo eso nosotros tenemos que ver, ¿verdad? E identificar, ¿verdad? Para poder evitar, ¿verdad? Algún tipo de falla, ¿verdad? En lo que es la verificación, en esta triada de verificación. Entonces, si nosotros verificamos el tiempo que vamos a utilizar, la temperatura, la presión, ya estamos asegurando los indicadores físicos. Después verificamos la sustancia que vamos a utilizar. Suponemos que es agua. Verificamos que el agua no es turbia, es limpia, no es incolora, es inolora, o sea, no tiene olor. Bueno, estamos verificando que el agua también está bien, que es lo único que vamos a utilizar en el caso de autoclave. Y luego tres, los indicadores biológicos, el monitoreo de la muerte microbiana, que mide lo que es la destrucción de las esporas. Para eso generalmente se utilizan placas, ¿verdad? Que tienen una bacteria, un geobacilo, que se utiliza justamente después de utilizar el autoclave. Se mete, ¿verdad? Como control, ¿verdad? Y se deja ahí unos 30 minutos aproximadamente, si no me equivoco. Y si hay un cambio de color de esa placa, es como una gelatina, voy a ver una para conseguirla y mostrarla en las clases, lo que es una placa con agar, ¿verdad? En donde se hace el crecimiento de las bacterias. Bueno, si se coloca ahí esa placa dentro de lo que es el autoclave y se deja 30 minutos aproximadamente, y si hay un cambio de color es porque hay presencia de ese bacilo, entonces quiere decir que el proceso no se realizó correctamente porque la esterilización tiene que matar todo, o sea, no tiene que quedar absolutamente nada vivo. ¿Qué es la validación entonces y por qué es vital? Porque va a permitir documentar con alto grado de confianza que un proceso específico, ¿verdad? Va a generar una satisfacción
y va a cumplir, ¿verdad?, con lo que uno está queriendo, que es la eliminación de todos los microorganismos, incluyendo las esporas. El propósito es asegurar que el equipo opere también según las especificaciones del fabricante, porque si nosotros verificamos que estamos en teoría, ¿verdad?, ya sea por la pantalla en sí del equipo, estamos viendo que está a temperatura correcta, está a la presión correcta y estamos utilizando el tiempo correcto, pero igual no está generando lo que nosotros queremos, el propósito que es la esterilización y la destrucción de todos los microorganismos. Entonces hay un error, ¿verdad? O hay una falla, ¿verdad?, en lo que es el equipo, ¿verdad? Y cuando se hace el listado del equipo, generalmente se hace, y cuando se hace algún tipo de reparación mayor. O también si uno tiene alguna duda, ¿verdad? De algún tipo cuando hay brotes, pero cuando por ejemplo, infecciones recurrentes o infecciones intrahospitalarias de un mismo tipo de microorganismo, ¿verdad? En pacientes específicos. Entonces ahí también se puede dudar, ¿verdad?, de lo que es la esterilización, ¿verdad?, los distintos materiales. Entonces ahí también se hace otra vez lo que es Esto no sé qué dice. Ahí se hace también este proceso, esta triada de validación. Repercusiones de un fallo en lo que es la esterilización, los costos de un error. eh, lo principal es el paciente, ¿verdad? La seguridad del paciente. Las consecuencias directas son infecciones asociadas, ¿verdad?, a la atención sanitaria. Eso va a aumentar lo que es la morbilidad y la mortalidad. Nosotros habíamos hablado y habíamos dicho que la mortalidad es la cantidad de muerte de un paciente, o sea, de pacientes eh, por un tipo de microorganismo en sí, y la morbilidad es la cantidad de personas contagiadas con un tipo de microorganismo en un lugar, en un momento X, ¿verdad? Un momento específico. Hay riesgo así de brotes, contaminación cruzada instrumental, daño institucional, pérdida de credibilidad, sanciones y también puede haber demandas. Y la regla de oro, si no está estéril, no se utiliza. El reprocesamiento instrumental es un tema de responsabilidad ética y legal. ¿Por qué? Porque abarca todo esto. O sea, una mala realización, ¿verdad?, de la esterilización puede llegar a todo esto, inclusive puede llegar a la muerte, como le dije, de un paciente por una mala utilización, sí, una mala utilización o una mala verificación de los equipos que nosotros estamos utilizando. El resumen final, la limpieza es el primer paso y el más importante para el éxito de lo que es la esterilización. La elección del método depende del material instrumental, ¿verdad? El material médico que uno va a utilizar, pero como les dije, acá en Paraguay generalmente el que más se utiliza es el autoclave, que seguro se van a encontrar con eso. Luego está el monitoreo, que es la triada de validación, que es el método físico, químico y biológico. Y la seguridad del paciente depende de la estricta adherencia a los protocolos ANSIBA. Bueno, lo que sería la tarea sería un poco hablar sobre uno de los métodos de esterilización, hablar un poquitito más, ya sea de la esterilización por autoclave, la esterilización por óxido de etileno. Le voy a pasar el retroceder. Uno de estos métodos, por ejemplo, del autoclave, del óxido de etileno, del peróxido de hidrógeno, formaldehído o radiación. Hablar un poquitito más de lo que es, ¿verdad? Generalidades, ¿verdad? Tampoco quiero que hagan dos, tres, cuatro hojas, sino que en una hoja, ¿verdad? Ustedes ya pueden hablar un poco de lo que es el método de plasma de peróxido de hidrógeno, ¿verdad? O sea, cómo
para que se utilice, o sea, como, más o menos como está acá, pero un poco más completo, un poco más largo, ¿verdad? Pero que no pase una hoja, ¿verdad? Una hoja ya basta y sobra. Pueden elegir ustedes cualquiera, solamente quiero que hagan de uno, ¿verdad? No es que quiero que hagan de todos, qué sé yo. Y no importa tampoco que elijan todos el mismo, ¿verdad? O sea, si eligen todo la autoclave, igual está bien, ¿verdad? O sea, no hay problema con eso. Pero que hablen un poquitito de uno de estos métodos. Voy a agarrar y voy a alzar en la fecha de hoy para que puedan subir ahí el trabajo. Bueno, no sé si tienen algún tipo de consulta. No, profe. Bueno, entonces ya les libero por hoy. Nos vemos el próximo lunes.